Entonces vamos con nuestro tema. Resulta que la presión atmosférica es algo que siempre ha existido en la naturaleza. Eso no es de ahora. Eso siempre ha existido toda la vida. Solo que nosotros no la habíamos descubierto. No la habíamos descubierto, la presión atmosférica. Quien la viene a descubrir es un científico que se llama Torricelli, Evangelista Torricelli. Entonces, él es la persona que va a descubrir que existe la presión atmosférica. Aunque ya existía, nadie la había descubierto. Y la descubre mediante un experimento que él está haciendo. En ese experimento del señor Evangelista Torricelli, del cual ustedes van a investigar la biografía, este señor hizo un experimento con un material nuevo que se había encontrado por esa época. Era el famoso material que se llamaba mercurio, que era el único líquido metálico que existía y que ha existido hasta el día de hoy. Entonces, él estaba haciendo ese experimento dentro de un tubo de vidrio largo, como de 1 metro de largo aproximadamente. Estaba mirando cuánto se demoraba este metal líquido en vaciar el tubo. Entonces, él estaba haciendo su experimento y por casualidad llenó el tubo de mercurio, lo llenó de mercurio y luego le dio vuelta al tubo y lo vació completamente dentro de un recipiente. Y resulta que cuando lo estaba vaciando dentro del recipiente se dio cuenta que solo bajaba hasta 760 milímetros y no bajaba más de ahí. Y él decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y este mercurio por qué no baja? Se queda ahí como que estuviera pegado a esa altura. Y repitió el experimento varias y varias veces y no era que el tubo estuviera tocando el fondo, sino que el tubo estaba, digamos, solo hasta aquí. Hasta aquí estaba el tubo y sin embargo no salía el mercurio, a pesar de que él movía y movía acá el tubo, ¿sí? Él lo movía hacia arriba, hacia abajo, para tratar de expulsar el mercurio y el mercurio no salía, se quedaba aquí, siempre a esta altura. Dejaba solo este espacio vacío y el resto quedaba lleno de mercurio. Y él dijo, debe ser algo que no me está dejando que esto salga, que esto baje. Y comenzó a pensar y pensando, dijo, debe ser que el aire que está por acá afuera del recipiente está haciéndole presión al mercurio para no dejarlo subir de nivel. Entonces le está haciendo presión aquí el aire y eso debe pesar. Entonces el aire pesa, aunque no nos demos cuenta, de pronto el aire es que está pesando y tapa, como si fuera una tapa de una olla, está tapando al mercurio para no dejarlo subir de nivel. Ese peso del aire es lo que él descubrió como presión del peso del aire sobre un objeto y este señor Evangelista Torricelli le colocó el nombre de presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica es la presión del peso de aire, de cuánto pesa el aire sobre un objeto. Resulta que esa presión atmosférica pues tiene que ver con la altura que es un fenómeno de la naturaleza. Nosotros sabemos que la Tierra pues no es plana. La Tierra está llena también de montañas, valles, llanuras, mesetas, y resulta que la cantidad de aire va a ser diferente dependiendo del lugar o la altura a la cual usted se encuentra. Por ejemplo, si usted está en Cartagena, en una ciudad que está a nivel del mar, ¿sí? Como Cartagena, pues la presión de la columna de aire que está sobre usted es diferente. Es decir, si usted se para aquí en Cartagena, el peso del aire que le va a caer sobre la cabeza es bastante. ¿Sí? Es todo esto que viene desde acá arriba hasta la parte inferior, ¿no? Todo esto es lo que va a ser el peso del aire que le va a caer a usted encima, que es bastante grande, ¿no? Vamos a volver a colocarlo aquí. ¿Sí? Todo este peso de aire en Cartagena cae sobre usted. Es decir, que si usted está en una ciudad a nivel del mar, hay más cantidad de aire sobre su cabeza. Hay más cantidad de aire y por lo tanto hay más oxígeno sobre su cabeza.
Pero si usted, por ejemplo, se viene a una ciudad alta, por acá, como que estuviera en Bogotá, ¿sí? Bogotá, que es una ciudad pues ya más a una altura, estamos sobre una montaña, la cantidad de aire que cae sobre uno ya es menor, es más pequeña. Entonces, la cantidad de aire que está sobre la cabeza de la persona es más pequeñita, es una columna más pequeña. Y si hay menor cantidad de aire sobre la cabeza, eso significa que entonces va a haber menos oxígeno. ¿Eso cómo lo vemos? Los atletas, las personas que hacen ejercicio, corren, obviamente, si corren acá en Bogotá, pues como no hay tanto oxígeno, se van a agitar mucho, ¿sí? Se van a cansar más rápido, porque no hay suficiente oxígeno para correr. Pero si están acá, por ejemplo, en Cartagena, en una ciudad a nivel del mar, pues como tienen más oxígeno sobre su cabeza, pues obviamente van a tener más oxígeno para respirar, no se van a agitar tanto y no se van a cansar tanto. Si, por ejemplo, en Cartagena yo pongo a hervir allá una olla con agua, entonces va a pasar algo también bien interesante. En la clase pasada nosotros estábamos hablando, si ustedes se acuerdan, de que cuando uno coloca el agua a hervir, se produce un proceso que se llama evaporación del agua. Es decir, el agua comienza a pasar de líquido y se empieza a volver gas. ¿Sí? Empieza a salir en forma de gas, en forma de vapor de la olla. Pero ¿qué pasa si estamos allá, por ejemplo, en Cartagena? Pues va a pasar algo bien interesante. Todo ese peso del aire que está sobre la olla no va a dejar que salga muy rápido el vapor, porque como pesa tanto, no deja salir el vapor, lo que le pasaba a Torricelli con el mercurio. El aire no lo dejaba que subiera el nivel, y lo mismo va a pasar con el agua. Entonces, acá en estas ciudades que están a nivel del mar, como por ejemplo Cartagena o Barranquilla, cualquiera de esas ciudades, obviamente el agua se evaporará más lento, se va a evaporar más lento porque el peso del aire no deja salir el vapor, no deja que las moléculas salten porque pesa mucho sobre ellas. Eso significa que nos toca ponerle más calor a la olla, gastar más temperatura, vamos a gastar más temperatura, y por eso el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, a 100 grados centígrados. Pero lo mismo no pasa en Bogotá. Si usted se viene para Bogotá y coloca en Bogotá su olla de agua ya, acá en Bogotá, ¿qué pasa? Como la columna de agua que está encima es más pequeña, o sea, no es tan pesada, las moléculas fácilmente la pueden vencer. Entonces, las moléculas acá, en esta parte de acá en Bogotá, saltan más rápido. Entonces, van a saltar más rápido porque no tienen tanta presión atmosférica sobre ellas. ¿Y eso qué va a fortalecer o en qué nos va a beneficiar? En muchas cosas. Primero, en que el agua acá se va a evaporar más rápido. Se va a evaporar más rápido porque no tiene tanto peso sobre ella como para que sus moléculas salten y se vuelvan de gas. Eso significa que hay que utilizar menos calor, no mucho tiempo, no hay que dejar el agua mucho tiempo en la olla, acá en Bogotá. Eso significa que va a haber menos temperatura para hervir el agua, y por eso el agua acá en Bogotá hierve a 98 grados, que son 2 grados menos que lo que hierve en Cartagena o en alguna ciudad a nivel del mar. Esto es todo debido a la presión atmosférica, la misma que descubrió el señor Torricelli. Pero hay otra cosita más. La presión atmosférica también afecta la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica, nosotros decimos, bueno, es como una línea porque la atmósfera, obvio, la atmósfera tiene como un límite, ¿no? Hasta arriba, uno llega hasta un límite de la atmósfera, y uno siempre supone que la atmósfera es como que fuera acá una línea recta y decir,
De aquí para abajo está la atmósfera, hay oxígeno, no hay problema, pero cuando nos salimos de la atmósfera y ya nos vamos, por ejemplo, para la luna o satélite o fuera de la atmósfera, pues ya casi no hay oxígeno fuera de la atmósfera. Pero la atmósfera no es como una línea recta. La atmósfera se va moviendo, ella cambia, ella va girando con los vientos. El viento la hace mover y le produce un movimiento como ondulatorio. Entonces la atmósfera no es una línea recta. La atmósfera va como cambiando, de posiciones, ¿sí? Va girando, va formando como una especie de ola, ¿no? Lentamente ya va haciendo ese efecto, ¿no? La atmósfera. Entonces, bien interesante, ella va girando y moviéndose en forma de olas, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la atmósfera, por ejemplo, comienza a hacer esto, a bajar en esta forma, significa que ahí en ese lugar hay mayor presión atmosférica. ¿Sí? Mayor presión atmosférica. Es decir, la fuerza, aquí hay una fuerza que va directamente hacia abajo y está presionando esa línea de la atmósfera, la presiona, esta línea que era recta, comienza a presionarse y aumenta la presión atmosférica. ¿Y qué le pasa a las nubes? Pues les toca bajar, porque van bajando porque la presión las obliga a ir hacia abajo. Y cuando las nubes van hacia abajo, ¿qué pasa? Inmediatamente sale el sol. Hay sol, hay buena temperatura en la atmósfera, está haciendo sol porque la presión es muy alta y hace que las nubes bajen. Pero cuando la presión está acá, de esta forma, en la parte alta de la ola, pues la presión es pequeñita, es una flecha más pequeñita. Entonces aquí la pinto de otro color. La presión se vuelve pequeña, no hay mucha presión sobre la atmósfera, y como no hay tanta presión, entonces queda un espacio bien grande arriba y las nubes aprovechan este espacio para subir todo lo que puedan. ¿Y qué les pasa a las nubes cuando suben? Se enfrían porque está muy alto. Entre más alto se va a volver más frío, ¿no? Y cuando se enfrían, se condensan. Y al condensarse, las nubes producen algo bien interesante, pues que nosotros conocemos como un fenómeno que se llama lluvia, ¿no? Entonces comienza a llover. Ese indicativo del clima también se lo debemos a la presión atmosférica. Ella es la que debemos el cambio de el clima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la presión es alta, el clima es seco, el clima hace sol, no llueve. Pero cuando la presión es baja, es pequeña, las nubes tienen la oportunidad de subir, enfriarse, condensarse e inmediatamente comenzar a llover. Entonces, la presión nos enseña que a mayor presión, pues va a haber sol, y a menor presión vamos a tener lluvia. Que eso fue lo que yo les pedí que experimentaran la semana pasada con nuestro barómetro casero. Entonces, los que lo hicieron, los felicito, vamos al día, vamos muy bien. Había que coger simplemente una botella, colocarle un globo, colocarle un caucho, una cinta aquí, pegarle un pitillo y dejarlo en el nivel medio, ¿no? En el nivel medio es que es normal. ¿Y qué pasa? Otra vez, cuando la presión es muy alta, vamos a dibujar la presión, cuando la presión es muy alta, pues ¿qué va a pasar? Entonces, esto se va a ver empujado hacia abajo porque la presión es muy alta. Como la presión es alta, entonces este plástico del globo se va a hundir. Y cuando se hunda ese plástico del globo, pues ¿qué le va a pasar al pitillo? Inmediatamente el pitillo se va a girar hacia arriba. Y entonces nos indica que está haciendo sol, porque la presión es alta. Pero cuando la presión es bajita, pues no va a estar esta fuerza, no se va a hundir el globo, sino que al contrario, se va a ir en otra posición. ¿Y qué le va a pasar al pitillo? Pues se va a mover en esta forma y nos va a indicar que va a ser lluvia, ¿no? Entonces, eso era lo que había que hacer con nuestro experimento del barómetro. Los que no lo han hecho, por favor, ponerse al día, no se les olvide. Para nuestra próxima clase, nuestro experimento tiene que ver con algo que se llama capilaridad.
que fue lo que le pasó al señor Bernoulli cuando cogió el tubo y le dio la vuelta, y él veía que no salía el líquido porque el tubo era muy delgadito. Entonces ese tubo, cuando los tubos son muy delgaditos, hacen que los líquidos queden como pegados dentro de él. Eso se llama capilaridad y ese es nuestro próximo laboratorio. Aquí les muestro. Esto es lo que vamos a hacer para nuestra próxima clase. Vamos a hacer este fenómeno de capilaridad. Yo les dejo el video en la página para que vean cómo se hace. Solo van a necesitar toalla o papel higiénico, toallas de secar, losa, 3 frasquitos y pintura témpera disuelta en agua, y van a ver cómo los pequeños capilares, o sea, los vasos pequeños, absorben y van en contra de la gravedad, ¿no? Listo. ¿Qué nos queda de tarea para nuestra próxima clase?